Muy buenos días con todos los presentes. El día de hoy mi grupo y yo les comentaremos acerca de los delitos tributarios en el Perú, donde abarcaremos tanto como un análisis y perspectiva al bicentenario, su definición, su estructura y diferentes puntos relacionados al tema. Mi grupo está conformado por los siguientes integrantes, que vendría a ser Chavarri Hurtado Alejandra, quien les habla Mendoza Porte y Alexandro, Morante Montesinos Paul Marlon, Quispe Campana Diana Nicole, Sánchez Moreno Marcos y Toro Mendoza Juliana. Antes de iniciar con la exposición, les daré una pequeña introducción con respecto a lo que viene a ser el tema. En el presente trabajo abordado estudiaremos los delitos tributarios a fin de enriquecernos y ampliar nuestros conocimientos en la materia tributaria, así como en todo lo relacionado a lo ilícito de la materia tributaria, para lo cual es necesario analizar una serie de aspectos que no solo sean inherentes a los delitos tributarios, sino que a la par de ello es necesario realizar un repaso de todas las figuras acerca de lo ilícito en el aspecto tributario. Nuestra finalidad es poder tener conocimientos de los delitos y cómo se conllevan dichos delitos, debatir algunos puntos de vista en base a la aplicación de las normas vigentes, tanto tributarias como penales, en la cual compartamos diversas posturas y diversas interpretaciones, ¿no?, de nuestras normas vigentes. Y en conclusión, analizaremos en el presente trabajo informativo los delitos más relevantes en el derecho tributario y aduanero, y para ello recurriremos a fuentes confiables, con la finalidad así de tener una mayor veracidad en el presente trabajo. Cuando nosotros hablamos de delitos tributarios, esto viene a ser aquellos actos ilícitos que se llevan a cabo en diversas formas de evasión y enriquecimiento fiscal, lo que pone en grave peligro al sistema tributario nacional. Una de las principales causas de los delitos tributarios es la acción de infringir una norma tributaria, como lo suelen hacer muchas empresas en el país, los cuales, a pesar de estar sujetos a pagar ciertos deberes, los evaden, al existir una gran falta de cultura tributaria. Asimismo, existe también el denominado enriquecimiento ilícito, que al no pagar la verdadera cuota que les correspondería, siendo que el deudor tributario tiene conocimiento de que está violando la norma penal tributaria, perjudicando al patrimonio fiscal y de manera indirecta a la colectividad. Continuando con la exposición, les mencionaré acerca de los tipos de delitos tributarios. El primero vendría a ser la defraudación tributaria, que se configuraría como el delito cuando se simule o se provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos sin importar si se ha o no iniciado el procedimiento de verificación o fiscalización. La defraudación tributaria lo que busca es que se simule o se provoque estados financieros de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de los tributos. Como segundo punto tendríamos al delito contable. Cuando hablamos de delito contable se refiere a que cuando se incumplen las empresas en las normas tributarias de realizar anotaciones falsas, destruir los libros y no anotar en los registros contables, haciendo esto que se alteren los procesos de ingresos y los egresos del Estado. Este delito se tipifica en el artículo 5 de la Ley Penal Tributaria. Lo que se haría en este delito contable es que se está creando una situación de peligro efectivo para el sistema de recaudación de ingresos y también para la realización del gasto público. Con respecto al siguiente punto, que vendría a ser el delito tributario por brindar información falsa al RUC para obtener autorización de impresión de los comprobantes de pago. Esto hace mención cuando se proporciona información falsa, ya sea al momento de inscribir el RUC o también al modificar sus datos, para mediante esto obtener autorización para imprimir comprobantes de pago, autorización para imprimir guías de remisión, autorización para imprimir notas de crédito y de débito. Como punto 4, vendría a ser los delitos tributarios por almacenar bienes con valor superior a 50 UITs en lugares no declarados. Lo que nos dice este punto es que cuando se hayan almacenado bienes en locales que no han sido declarados ante la SUNAT y que posteriormente estos estén destinados a su venta, a su comercialización, se considerará como un delito tributario para las leyes peruanas y se impondrá una sanción penal con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. Y por último, el quinto punto viene a ser el delito tributario por facilitar comprobantes de pago.
cuando se dé el caso que las empresas vendan y faciliten algunos comprobantes de pago, guía de remisión o también otros similares, ¿no? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de cometer algún delito que está establecido en la ley penal tributaria. Se impondrá una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Bien, continuando con la exposición, compañeros, el día de hoy vamos a hablar también acerca de los elementos constitutivos del ilícito tributario penal, ¿no? El cual están conformados, pues, por cuatro elementos, ¿no? El primer elemento es la acción u omisión. El segundo elemento va a ser la tipicidad, pues que esta comprendamos que hay tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, ¿no? Tercer elemento, la antijuridicidad. Y como último elemento, la culpabilidad, ¿no? Vamos ahora a ver de qué trata cada uno de ellos, ¿no? Pues eh, vamos a... Bien, la acción u omisión es la voluntad, ¿no? De un individuo, de una persona, ¿no? Con las cuales, pues, se pueden desarrollar de la siguiente manera, ¿no? Primero, esta voluntad de la persona o de un individuo puede generar el ilícito de comisión, ¿no? El cual pues tiene como finalidad un poder sustraer un objeto prohibido, ¿no? Un hecho positivo, ¿no? De modo que pues entonces vamos a descifrar, ¿no? El ilícito de comisión como el hecho de hacer, ¿no? De hacer. Y otro, por supuesto, sería el ilícito de omisión, ¿no? En donde, pues, este sujeto no lo hará, ¿no? No hará el hacer, ¿no? No va a cumplir su finalidad, ¿no? De hacer, de poder sustraer, ¿no? De poder hacer algo ilegal, ¿no? Y, pues, los ilícitos de comisión por omisión, ¿no? Eh, es cuando se puede llegar, ¿no? A la abstención, ¿no? Y segundo, la tipicidad, pues vamos a hablar sobre la tipicidad objetiva, ¿no? El cual, pues, es la figura delictiva, ¿no? La, la figura delictiva, pues que simplemente a quien siempre va a llegar a dañar va a ser al gobierno, en este caso, pues al Estado del gobierno, ¿no? Y la subjetiva, pues es definitivamente, ¿no? Es una comisión dolosa que existe, pues, una voluntad interna de querer defraudar algo, ¿no? Y la antijuridicidad, pues entendemos que es ir en contra de todo lo establecido por una ley, ¿no? Es ir en contra de un ordenamiento jurídico, el cual ya nos ha especificado las conductas que son legales e ilegales, ¿no? Jurídicas, ¿no? Y antijurídicas, ¿no? En pocas palabras, la antijuridicidad vamos a poder entenderlo como el desconocimiento, ¿no? Como pues ir en contra, ¿no? Totalmente en contra de lo establecido, ¿no? Y por último, la culpabilidad, ¿no? Pues la culpabilidad, eh, para la culpabilidad se tiene que tener pues una acción dolosa, ¿no? Pues, y vamos a entender que la culpabilidad, pues esta capacidad de culpabilidad solo puede ser asumida por las personas naturales, ¿no? Ya que una empresa, una persona jurídica, una asociación en sí no va a tener la capacidad de poder tener una cierta culpabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que estar premeditado, ¿no? O sea, bueno, yo no deseo desviar tal fondo, ¿no? O sea, tiene que ser una persona natural, ¿no? Ya que pues las empresas no, por sí mismas no razonan, ¿no? Pueden tener representantes y todo lo demás, ¿no? Pero vamos a definir que la culpabilidad solamente va a recaer a las personas naturales.
Bueno, doctor y compañeros, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar con la exposición. Les hablaré acerca de las semejanzas que tiene el derecho penal común con el derecho penal tributario. Una de ellas es que para que exista la realización de un ilícito tributario dentro del ámbito penal común y dentro del ámbito penal tributario es necesario la existencia de una condolosa, es decir, que exista un hecho o un comportamiento realizado con conciencia y voluntad, lo que en la práctica se conoce como la intención. Ambos persiguen el mismo objetivo, que es el de restringir la libertad de acción de los individuos en aras del bien público y proteger los intereses superiores. La punibilidad es la característica fundamental de todo ilícito, sea en el ámbito tributario o no. Se dice que la conducta es punible cuando ésta contraviene el orden jurídico vigente y resulta necesario castigar las conductas que lesionan el bien jurídico protegido por el Estado. En este caso, viene a ser la actividad recaudatoria del fisco y los ingresos que él mismo obtiene. La antijuricidad, en este caso, el bien jurídico lesionado, vale decir, es la actividad recaudatoria. Se encuentra establecida en normas que establece el propio Estado. Continuaremos con las diferencias del derecho penal común y el derecho penal tributario. En el derecho penal tributario, el único bien tutelado es el fisco nacional, específicamente el tributo, mientras que en el derecho penal común son varios los bienes jurídicos tutelados y estos se encuentran en el Código Civil, en el Código Penal. La tipicidad en el derecho penal tributario existe una antijuricidad tipificada, puesto que no hay delitos sin una norma previa que así lo establezca. Pero la diferencia radica en que no siempre es necesaria la exacta descripción de la conducta, la que refiere la norma, siendo suficiente en algunos casos la mera transgresión o incumplimiento del precepto legal. En el derecho penal común se considera el aspecto subjetivo, que es el dolo, para medir la responsabilidad. Y en el derecho penal tributario es posible que la responsabilidad se mida de forma objetiva, como en el caso de las infracciones. Y también en el derecho penal tributario presenta características propias, sobre todo en materia de infracciones, ya que las mismas se encuentran previstas en el Código Tributario. Y en el derecho penal común es susceptible de pena privativa de libertad en la mayoría de los casos, mientras que en el derecho penal tributario considera sanciones de tipo administrativo y pena privativa de libertad, la misma que puede ser atenuada con una indemnización a favor del Estado. Doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a explicar un poco sobre lo que es el ilícito tributario. La conducta nos dice que es sanciones de carácter administrativo, penal, civil, que es una manifestación del derecho que tiene el Estado más que todo. Es por ello que con esto llegamos a que, como dice el autor Ariel en el año 2012, que no todos los sujetos obligados cumplen con las obligaciones exigidas por la legislación tributaria en tiempo y forma, dando ello lugar del nacimiento del ilícito tributario, que como bien se dice, que es una conducta que podrá ser retribuida con sanciones de carácter administrativo, penal o civil, de acuerdo con la política legislativa del sistema jurídico en que se ubica el ilícito tributario. Asimismo, tenemos la naturaleza jurídica del ilícito tributario, que ese mismo autor nos manifiesta que los ilícitos fiscales son manifestaciones del derecho que tiene el Estado de sancionar a aquellos sujetos que infringen las normas tributarias. En lo que atañe a la naturaleza jurídica del ilícito tributario, que cabe mencionar que es el mismo que podría ser tipificado como infracción o como un delito. En la siguiente diapositiva, por favor,
Bueno, aquí tenemos lo que es la diferencia entre la evasión y la defraudación. Como bien nos dice acá, que la evasión fiscal contempla toda actividad tendiente a sustraer total o parcialmente en propio beneficio. El mismo autor, que es Ariel, nos dice que cuando se habla de evasión más que todo, siempre nos vamos a referir a un concepto genérico que contempla toda actividad tendiente, como ya les dije, que es total o parcialmente en beneficio propio, un tributo legalmente debido a la administración tributaria, en el sentido que podemos decir que la evasión fiscal es todo acto u omisión que va en contradicción con la ley aplicable y es por ello que se provoca indebidamente la disminución de los impuestos tributarios. La siguiente diapositiva nos va a hablar de la defraudación fiscal. ¿Qué quiere decir la defraudación fiscal? Que es omitir total o parcialmente a la administración tributaria y fiscal las deudas por los sujetos particulares en concepto de tributos. La defraudación fiscal más que todo va conceptualizada con la evasión fiscal, ya que estamos en condiciones de que se puede distinguir de la defraudación fiscal, ya que esa constituye una especie dentro del género de la evasión y tiene como un elemento fiscal, más que todo esencial configurativo, la concurrencia del dolo, a lo que venimos a hacer que tiene con toda la intención. En tal sentido que la defraudación fiscal es una figura de daño patrimonial en la que la materialidad de la acción consiste en omitir total o parcialmente a la administración tributaria las deudas por los sujetos o particulares mayormente en concepto de tributos, asimismo mediante el aprovechamiento de errores o utilización de maniobras engañosas. Por esa parte, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, por otro lado, mencionando los ilícitos tributarios, se debe de mencionar que en el caso de infracciones tributarias hay una conducta ilegal por parte del contribuyente que afecta directamente al cumplimiento de las obligaciones formales, como llevar los libros contables, emitir comprobantes de pago, presentar declaraciones juradas dentro de los plazos y todos esos temas procesales. Pero en materia del delito tributario, hablamos del perjuicio fiscal, que es nada menos que la conducta delictuosa o conducta penal que se ha desarrollado de parte del contribuyente. Existen unas consideraciones generales que se deben de tener en cuenta, como por ejemplo, hacernos la pregunta de por qué pagamos los tributos. Aquí se habla mucho de que es uno de los principios básicos del deber del contribuir. Es decir, estamos en el deber de solventar al Estado los ingresos que corresponden para que se puedan cumplir estas obligaciones. Aquí debemos de tener en cuenta a la relación jurídica tributaria. Es decir, aquí existe una obligación que nace de la ley y obliga al sujeto pasivo, es decir, al contribuyente, a tener una prestación tributaria a favor del Estado. Adicionalmente, el Estado tendrá la potestad de poder cobrarle si es que el contribuyente dejara de pagar estos. ¿Por qué decimos que es una obligación coactiva? Porque esta nace de la ley y el poder tributario. Como por ejemplo, la ley general de las rentas. Esto nos dice que está grabado por el impuesto general a la venta, por ejemplo, la renta de bienes en el país. Eso quiere decir que si yo voy a vender un bien, voy a estar obligado a pagar la operación que será grabada con el impuesto general a las ventas. Esta obligación genera un vínculo entre las partes. Por otro lado, al hablar de la naturaleza jurídica de los ilícitos tributarios, seremos más específicos en decir que esto es básicamente castigar al jus puniendi, que ostenta el Estado contra los que vulneran el ordenamiento jurídico de manera que afectan los bienes fundamentales de la sociedad. Dentro de lo que encontramos las siguientes clasificaciones. Los ilícitos formales, que son aquellos violatorios de los deberes formales contenidos en el Código Orgánico Tributario. Y aunque su cumplimiento no causa desenvolvimiento de las funciones de la administración tributaria, pues se puede servir de un preámbulo para la comisión de un ilícito mayor, o sea, de mayor gravedad.
Tenemos también los ilícitos relativos a las especies fiscales y gravados. Los primeros son aquellos documentos emitidos por el Estado creados con la finalidad de que su venta origine un ingreso para el mismo. Y lo segundo se refiere a aquellas especies o bienes que de acuerdo a las normas tributarias se debe de pagar un impuesto para su comercialización, distribución, es decir, bajo la regulación del Estado. También tenemos los ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad, que son aquellos ilícitos que toman en cuenta la gravedad del perjuicio causado y las características propias de las conductas que están encaminadas a entorpecer la actividad recaudadora del Estado. Por esta razón, son conductas que se castigan con prisión. Y finalmente tenemos a los ilícitos materiales, que son todas las conductas que inducen el incumplimiento de los deberes, es decir, que se refiere al pago de impuestos. El perjuicio de este deber va en contra del Estado con respecto a la materia de dinero. Es decir, la defraudación es considerada el caso más grave del ilícito material. Bueno, ahora le voy a dar el pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, a modo de conclusión podemos decir que el delito tributario es todo acto ilícito que comprende la simulación, ocultación, maniobra o cualquier forma de engaño. Su objetivo principal es de evadir impuestos, perjudicando la misión recaudadora del fisco. Cabe mencionar, es importante, que al no pagar los tributos, los autores o terceros involucrados en el delito van a obtener un enriquecimiento indebido, haciendo propietarios de un dinero que no les corresponde. Como segunda conclusión, dentro de las consecuencias de cometer este tipo de delitos tributarios, eres merecedor de multas administrativas, del cobro de impuestos que no se pagaron. Además, la SUNAT va a proceder con denuncias penales y va a sindicar a los presuntos responsables del delito. En ese sentido, el Poder Judicial puede aplicar penas privativas de libertad según el Decreto Legislativo número 813. Y por último, como última conclusión, podemos decir que en las infracciones tributarias existe una conducta ilegal por parte del contribuyente que va a afectar directamente al incumplimiento de las obligaciones formales, como por ejemplo llevar libros contables, emitir comprobantes de pagos, presentar declaraciones juradas dentro de otros plazos. Todos estos son temas que, si bien es cierto, son procesales. Pero en la materia de delito tributario hablamos del prejuicio fiscal, que es nada menos que la conducta delictuosa o conducta penal que ha desarrollado el actor, que en este caso sería el contribuyente. Gracias.